Buenas noches. Buenas noches, estamos aquí en el Gran Café Tortoni y mañana viernes estaremos en el Sindicato de Gastronómicos, ya que no en el Seguro, que queda en Salta 1301. Lo destacó porque es un lugar nuevo y presumo yo que el cambio acarreará algunas ausencias. Suele suceder cuando uno cambia de local, que siempre hay alguno que no se entera. De manera entonces que aquellos que sí estén enterados, pues que vayan. Es Salta entre Cochabamba y San Juan, enfrente de un popular canal de televisión. No lejos de Plaza Constitución. Es un lindo lugar, algo más chico que el del Seguro, pero creo que cabe más o menos la misma cantidad de gente porque es un poco más cómodo para entrar. Se puede uno amontonar más. Sí. De manera que creo que vamos a... que entrarán todos los que quepan. Bien, agradezco Estela que me ha llegado esta misma tardecita de Elvira González Fraga y de don Ernesto Sábato, carta que tenía en su poder Elvira González Fraga y que, bueno, por razones que no vienen al caso, se demoró en sus manos y se trata finalmente de una felicitación por ciertos premios que nos han dado. Bueno, muchas gracias a nuestro amigo de Santos Lugares y uno de los números de este programa, por cierto. Bueno, ¿y ahora dónde vamos, Jorge? Y vayamos a algún lugar del que podamos volver. Bueno, entonces, diré lo siguiente. Hace algunos días hubo una charla en el Teatro San Martín, en donde el tema era el futuro. Y en uno de los momentos de esa charla, rocé, discúlpeme, el tema del tiempo circular, el tema del eterno retorno. Y quedé con ganas de meterme aún más adentro de esa rueda espantosa que es el tiempo circular, ya que, bueno, como el tema era el futuro y la gente estaba esperando hablar de cosas tales como la salida laboral, cuándo me recibiré y todas esas cosas, rápidamente me alejé del eterno retorno y de sus cultores. Como me suele ocurrir siempre en esas salas. Pienso que estaba solo esta vez. Sí. Pero hoy vamos a hablar del eterno retorno. A ver. La primera versión del tiempo circular aparece en Platón. Ahí capítulo 39 del Timeo. Platón afirma que los 7 planetas, equilibradas sus velocidades, bueno, pues regresan cada tanto a un punto determinado, al punto de partida. Digamos, hoy están en cierta posición relativa los planetas y después de un número bastante considerable de lo que nosotros llamamos años, pues regresan al mismo punto, a la misma posición. A esto le llamaba Platón el año perfecto. Cicerón, glosando este capítulo de Platón, admite que no es fácil el cómputo de este vastísimo periodo celeste, pero que no se trata de ningún modo de un plazo ilimitado. Y él lo calculó en una de las obras que se han perdido, creo que Tácito cita a Cicerón, en este caso, calculó el año perfecto en 12.954 de lo que nosotros llamamos años. Muere Platón, aparecen muchos astrólogos en Atenas, tiene cierto auge, como en realidad en toda la antigüedad clásica. Y bueno, los astrólogos desde luego afirman que el destino de los hombres lo rigen los astros. Cosa que hasta es posible que sea cierta, lo que es imposible saber de qué manera lo rigen. Bueno, parece que algún astrólogo que había leído el Timeo formuló este argumento. Si los periodos planetarios son cíclicos y si el destino de los hombres está regido por los astros, repitiéndose las posiciones de los astros, la historia también se repetirá, será cíclica. Y entonces, al cabo de cada año platónico, siguió diciendo aquel astrólogo lector de Platón, renacerán los mismos individuos y cumplirán los mismos destinos.
El tiempo atribuyó después a Platón esa conjetura, pero esa conjetura no es platónica, sino de un astrólogo lector del Timeo. Pasan los años. En 1616 un señor llamado Lucilio Vanini escribe hermosamente: de nuevo Aquiles irá a Troya, renacerán las ceremonias y religiones, la historia humana se repite, nada hay ahora que no fue, lo que ha sido será. Pero todo ello, dice Vanini un poco arrepentido, en general y no en particular. Y no sé lo que significa. Que el destino se repita en general o no en particular es no decir nada. Es como decir, viste que la historia se repite y en realidad no se repite. Bueno, hay más. Por ejemplo, en la cosmogonía de los estoicos, la escuela de la Estoa, Zeus pues se alimentaba del mundo, el fuego consumía el universo, pero de ese mismo fuego volvía a nacer el mundo. De nuevo se combinaban las diversas partículas seminales, digamos, piedras, árboles, y también hombres, y aún virtudes, y días. Bueno, pero los griegos no tenían mucho la noción de partícula, ¿no? Porque para ellos un nombre sustantivo era imposible sin alguna corporeidad. Bien. Esta conjetura de la escuela de la Estoa hizo escuela, cundió en el tiempo, y su nombre técnico es apocatastasis. Atención para aquellas personas que por ahí andan por la calle, salen con una mina, y la mina dice, viste que al final volvemos a encontrarlo, que la historia se repite. Usted le dice, sí, apocatastasis. Y la mina le dice, vamos a ver, no es para tanto. No creo que tenga suerte. Depende. San Agustín pues se ocupó de refutar en Civitas Dei, la ciudad de Dios, vamos, el libro ese que esta doctrina del eterno retorno a él le reventaba, y como a cualquiera, lo he dicho esto en la charla, la crucifixión, el papel de la crucifixión en una historia que se repetía. Pues la crucifixión, que es para los cristianos un hachazo en la historia, resultaba ser una pirueta que se repetía. Del mismo modo, el juicio final, la posibilidad de redención y cualquier otra cosa, ¿no? La concepción cristiana de la historia y del tiempo es lineal. Los pitagóricos estaban de acuerdo con esto y decían que la historia se repetía para que Dios fuera aprendiendo cómo funcionaba el universo, lo cual es una teoría más bien doméstica, ¿no? Bueno, Marco Aurelio me gusta. Mire lo que escribía Marco Aurelio. Leo: aunque los años de tu vida fueren 3.000 o 10 veces 3.000, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora. El término más largo y el más breve son iguales. El presente es de todos. Morir es perder el presente. Nadie pierde el pasado ni el porvenir. A nadie pueden quitarle lo que no tiene. No tiene mucho que ver con el eterno retorno, pero es finalmente una negación del pasado y el porvenir, una hermosa negación del pasado y el porvenir, y una curiosa y estoica manera de ver la muerte. También lo dice Schopenhauer esto. Borges tiene un poema parecido, recuerda, nadie pierde, repito vanamente, sino lo que no tiene o no ha tenido, decía. Eso es verdad. Bueno, Borges ha sido muy seguidor, especialmente de Schopenhauer. La forma de aparición, dice el filósofo Schopenhauer, de la voluntad es solo el presente, no el pasado ni el porvenir. Estos no existen más que para el concepto y el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de razón. Nadie ha vivido el pasado, nadie vivirá en el porvenir. El presente es la forma de toda vida, dice el amigo. Hay otras cosas parecidas a un eterno retorno. Después de todo, los famosos ciclos brahmánicos,
Claro, era un retorno, y eran ciclos similares, pero no idénticos. De todos modos eran tan largos, ¿no?, que meten miedo. 4.320.000 años cada uno. Usted lo tiene calculado. Las metáforas son aterradoras. Un día de Brahma, dice. Los periodos de Brahma se miden con un reloj que es una pirámide, digamos, como las de Egipto. Muy lentamente desgastada por el ala de un pájaro que cada 1000 años la roza. Con el ala. Pasa el pájaro y roza la pirámide con un ala. Cuando se desgasta la pirámide ha pasado un día del Brahma. Bueno, esos son días que rinden, ¿no? Pero bueno, he dejado para el final al más ilustre de los expositores de esta doctrina, que es nuestro amigo Nietzsche, que dice que lo inventó él. Borges justamente se maravilla de este decir de Nietzsche, que lo hace en una página memorable. Él dice: engendré la doctrina del eterno retorno un día en un sendero de los bosques de Silvaplana. Era el mediodía y era en agosto de 1881. Nietzsche era un gran helenista y un conocedor de la historia del pensamiento, así que no pudo ignorar todos estos antecedentes. También dice en ese mismo texto, en otro momento, cómo hacerle una memoria al animal hombre, burlándose justamente de esta posibilidad de inventar cosas, ¿no? Y dice una cosa muy linda, dice: inmortal el instante en que engendré el eterno regreso. Por ese instante yo soporto el regreso. Solamente para volver a vivir el instante en que había engendrado él mismo la doctrina del eterno regreso. Pero podríamos decir que esta doctrina se basa en un principio algebraico. Digamos, un número n de objetos es incapaz de un número infinito de variaciones. Usted tiene un número limitado de objetos, se pueden permutar esos objetos de muchísimas maneras, pero no de un modo infinito de maneras. Y hay un texto de Hume que es interesante y que dice más o menos esto: un número finito de partículas no es susceptible de infinitas transposiciones. En una duración eterna, todos los órdenes y colocaciones posibles ocurrirán un número infinito de veces. Este mundo, con todos sus detalles, que vivimos, hasta los más minúsculos, ha sido elaborado y aniquilado, y será elaborado y aniquilado infinitamente. O sea, hay en el mundo un número finito, digamos, de átomos. Bueno, ¿de cuántas maneras se pueden permutar esos átomos? De muchísimas, pero no de un número infinito. Lo hacemos más fácil, incluso para no pensar de manera tan abstracta. ¿Cuántos granos de arena hay en cualquiera de los balnearios de Mar del Plata? Bueno, la forma en que se pueden combinar esos granos de arena es muy grande. El número de sus posiciones relativas posibles es grandísimo, pero no infinito. Muy bien. Pero saquemos la cuenta de cuántas maneras se podrán permutar los átomos. Y imaginemos 10 átomos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden permutar 10 átomos? ¿Cuántas colocaciones distintas pueden tener? Factorial. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Ahórrese la cuenta. Le da 3.628.800. Eso con 10 átomos. Bueno, si un átomo puede ser capaz de semejante cosa, o si 10 átomos son capaces de este número, poca fe debemos prestar a la monotonía del cosmos. Fíjese que para lograr 2 gramos de hidrógeno son necesarios 1 millón de millones de átomos. 2 gramos de hidrógeno. Sáquele la cuenta. Quiere decir que la posibilidad de una repetición es muy cercana a 0. Pero aparece otro tipo, que es Cantor. Cantor, un matemático, el de los conjuntos. Y yo creo, con Borges, que Cantor destruye a Nietzsche.
Porque Cantor afirma la perfecta infinitud de los puntos del universo y hasta de los puntos que hay en un metro cuadrado. Es más o menos así, aquí lo hemos hecho ese chiste. Es como el chiste del hotel del hotel del universo que tenía infinitas habitaciones ocupadas por infinitos huéspedes y que viene uno y no hay lugar y hacen correr a todos los huéspedes una habitación más adelante y queda libre la uno. Bueno, contar, dice Cantor, es equiparar dos series. Si decimos que por cada persona que entra por esa puerta hacemos una raya en este papel, bastará con contar las rayas de este papel para saber cuántas personas entraron. Equiparamos dos series, la serie de rayas y la serie de personas que han entrado. Pero equiparando series, por ejemplo, si usted pone en una columna los números pares y en otra los impares, podrá dictaminar que hay un número igual e infinito de pares y de impares. Al 2 le pone el 3, al 4 el 5, al 6 el 7, y así podemos seguir hasta la eternidad. Pero hay más que eso. Por ejemplo, hay tantos múltiplos de 8 como números hay. Basta con ponerle al 1 el 8, al 2 el 16, al 3 el 24, al 4 el 32, al 5 el 40, y así también podemos seguir infinitamente. Vamos, conjunto infinito, dice Cantor, es el que puede equivaler a sus conjuntos parciales. Así recuerden ustedes a nuestro amigo Tristram Shandy, que habiendo querido escribir la historia de su vida, se dio cuenta de que en un año había solamente contado un día, y entonces razonó que jamás iba a terminar. Le sale el cruce Bertrand Russell, mucho después, y dice que en realidad, si tuviera el tipo la precaución de no morirse, podría escribir la historia de su vida, porque hay en la eternidad tantos años como días. Bueno, así las cosas, yo creo que nuestro amigo, el roce, digamos, entre Cantor y Zaratustra es mortal. Cada punto es el final de una infinita subdivisión. Y entonces, bueno, si es infinito el número de puntos y el número de conjuntos, el número de transposiciones también es infinito. Y nos quedamos contentos después de esto, después de resolver que esta historia del eterno retorno no es más que una patraña. ¿Y por qué nos quedamos contentos? Y porque a nosotros tampoco nos gusta el eterno retorno. Se me dirá que es preferible una historia cíclica que una historia de aniquilación. Es verdad. Se me dirá que justamente uno de los sueños que uno ha tenido es el de navegar a placer por los tiempos. Ah, bueno, pero una cosa es navegar a placer por los tiempos y otra cosa es estar condenado a repetir la historia, y lo que es peor, sin saber que uno la repite. Bueno, saber que uno la repite sería espantoso. Sin saber incluso cuál es ese rumbo. Estaba recordando, días atrás usted comentaba una historia, una bellísima idea de otro número de este programa, que es Don Miguel de Unamuno, acerca del fluir de los tiempos y de dónde, hacia dónde van esas aguas justamente, y cómo sería en ese caso también, ¿no? Don Miguel de Unamuno creía que usó como tanto la metáfora del río para el tiempo, pero al contrario de todos, que dicen que el río fluye desde el pasado hacia el futuro, que es lo primero que a uno se le ocurre. Unamuno pensó, y lo dijo en un poema, que la fuente del río del tiempo era el futuro, hacia el futuro que es su manantial. Y es verdad, es verdad. El agua que pasa queda atrás nuestro, y la que no llegó todavía
es la del manantial, que es el futuro. El manantial del tiempo es el futuro. Pero esto tampoco tendría sentido en un tiempo circular. No. Pero además hay una última cosa que quiero decir. Repetir la historia y saberlo nos haría a todos muy cancheros. Con cierta fatiga estaríamos recitando nuestras líneas. Y a la fatiga sucede un cierto aire cachador. Es como los actores que, hartos de representar una obra, la empiezan a representar a desgano. Imagínense que viviéramos a desgano y que en los momentos más dramáticos de nuestra vida pusiéramos voces un poco más finitas de lo conveniente, guiñáramos el ojo a uno de nuestros amigos, por ejemplo, así que me condenan a muerte. Le dice al otro, ya lo han se hace uno amigo de sus verdugos, de tanto verse, de tanto codearse. Bueno, ¿a quién dedicar esta meditación que acaso hemos hecho algunas otras veces, que acaso hemos hecho infinitas veces y que acaso haremos infinitas veces en esta misma incesante y cíclica radio? Yo creo, Alejandro, que hay dos márgenes para pensar en los posibles dedicandos de esto, y una primera historia, una primera lista de dedicandos apuntaría quizás a esas personas habitualmente poco tenidas en cuenta por la historia cotidiana, es decir, personas, pensaba justamente en nuestro amigo Blaise Pascal, aquel que había pensado en ciertas cañas y ese tipo de cosas, también en Russell y en su amigo Whitehead, gente que se tomó un largo rato para demostrar que 1 más 1 era igual a 2. Pensaba en nuestro amigo Boris Galois, del que hemos hablado días atrás también, que era una vida muy breve. Vamos a hablar de ese matemático, mi primo Cholo la otra vez me estuvo conversando de Boris Galois. Esa gente entonces que se dedica a descifrar cuál es la clave del infinito, esto es, de todas las angustias que uno puede tener, pero pensaba sobre todo en otra forma de dedicatoria, y es que más allá de esta posibilidad, aún si existiera el eterno retorno, hay otra cosa que es terrible en la condición humana, y es la impaciencia, de modo que cuando se produce alguna ausencia en esa sucesión de días y de momentos, uno solo puede pensar cuando tú no estás, por ejemplo, o cuando alguien falta, en el momento en que volverá a repetirse ese momento incomparable. Entonces, para toda la gente que sufre ese tipo de angustia, quizás corresponda a la dedicatoria de la charla del día de hoy. Está muy bien eso. La ausencia de amor, la ausencia de un amor, quizá nos haga eternos retornistas, porque aunque sean millones de millones de millones de millones de millones de años, aunque tenemos que esperar que se desgaste esa pirámide que cada 1000 años roza un pájaro con su ala, para volver a vivir un instante, tal vez el enamorado está dispuesto a esa espera. Para los que esperan entonces, cuando tú no estás, cantan dos amigos de este programa.